Cuando pronuncias el nombre de Babe Ruth, algo cambia en la habitación. Los que jugaron contra él hacen una pausa, respiran diferente y luego hablan, no con miedo, sino con un respeto que no necesita explicación. Babe Ruth, Babe Ruth, Babe Ruth. Un lanzador que lo enfrentó durante años confesó algo que muchos pensaban, pero pocos decían en voz alta. Cuando él entraba al plato, la zona de strike se sentía más pequeña. No sé cómo explicarlo. Simplemente sabías que ibas a perder. Esa sensación, ese miedo disfrazado de respeto, definió toda una era. No era solo un jugador de béisbol, era una fuerza que redefinió lo que significaba pararse en el plato. Ted Williams, tal vez el mejor bateador científico que jamás existió, dijo algo que dejó a todos sin palabras. Babe fue el mejor bateador de poder que este juego haya visto, sin ninguna duda. Y cuando Ted Williams dice eso, cuando el hombre que convirtió el bateo en una ciencia reconoce la supremacía de otro, sabes que no estás hablando de un simple mortal. Esta no es solo una historia sobre jonrones y estadísticas que rompieron récords. Es la historia de lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban, cuando los lanzadores admitían sus verdades en la tranquilidad del vestuario, cuando los compañeros de equipo revelaban quién era realmente el hombre detrás del mito. La primera vez que los lanzadores lo enfrentaron, pensaron que habían visto grandeza antes. Estaban equivocados. Un lanzador novato recordó ese momento inicial con una mezcla de asombro y terror contenido. Cuando lo vi por primera vez en el círculo de espera, pensé que era grande. Pero cuando entró al plato, el diamante entero se encogió. No era solo su tamaño físico, aunque sus brazos poderosos y sus hombros anchos intimidaban desde lejos. Era algo más profundo, algo que no podías entrenar ni preparar. Otro veterano confesó años después lo que sintió en ese primer enfrentamiento. Lancé mi mejor bola rápida. La escuché silbar, y luego escuché un sonido que nunca había oído antes, como un trueno seco. La pelota ya estaba en las gradas cuando mi cerebro procesó lo que había pasado. Los lanzadores cambiaban su rutina completa cuando sabían que Ruth estaba en la alineación. Hub Pruitt, un zurdo que logró poncharlo 9 de las primeras 13 veces que se enfrentaron, se convirtió en una especie de némesis mítica. Le lancé mi curva lenta, mi nothing ball, como la llamaban. Ruth tenía problemas para calcular el tiempo. Pero incluso Pruitt admitía la verdad que todos conocían. Después de esos primeros ponches, Ruth lo descifró y lo castigó. El jonrón número 14 que me conectó fue el día que supe que había terminado. No me había vencido con fuerza. Me había vencido con inteligencia. Ed Wells, otro zurdo que enfrentó a Ruth regularmente entre 1923 y 1927, compartió un secreto que pocos conocían. Intentaba que se adelantara con mi curva lenta. A veces funcionaba. Pero siempre sabías que una vez, solo una vez, ibas a equivocarte, y ese error terminaría en las gradas. Lo que Ruth hacía en el campo iba más allá de las capacidades físicas. Era psicológico. Stanley Coveleski, un lanzador del Salón de la Fama, enfrentó a Ruth 86 veces en su carrera. Los números cuentan la historia de una dominación completa. 30 hits en 49 turnos al bate, incluyendo 3 jonrones, 9 dobles y un triple. Pero Coveleski recordaba algo más aterrador que las estadísticas. Lo caminaba 37 veces, no porque no pudiera lanzarle strikes, sino porque cuando lo hacía, sabía lo que vendría después, y prefería darle la primera base que darle 4 bases de regalo. Otros lanzadores compartían esa filosofía del miedo calculado. Un veterano de los Tigres confesó en privado. Teníamos reuniones antes de cada serie contra los Yankees. Pasábamos 20 minutos hablando de Ruth. Solo de Ruth.
cambiábamos nuestra estrategia entera por un solo bateador. El poder de Ruth no venía solo del swing, aunque su técnica era perfecta. Ruth obtiene su poder de ese tremendo swing y del hecho de que su timing es perfecto. Un analista de la época lo describió mejor que nadie. Ruth es el tipo de bateador pivotante y de swing libre. Cuando el bate encuentra la pelota, tiene el mismo momentum que un tren de carga. Comparado con Lou Gehrig, su compañero de equipo y el otro gigante de esa era, Ruth era diferente. Gehrig era el bateador de brazos rígidos. Sus brazos y hombros eran tan fuertes que no necesitaba mucho swing. Pero Ruth necesitaba ese swing completo, esa rotación total del cuerpo. Y cuando conectaba, la física misma parecía cambiar. Rollie Styles, un lanzador que lo enfrentó múltiples veces, hizo una broma que escondía una verdad dolorosa. Tuve un gran juego contra Ruth una vez. Lo limité a solo 3 hits. La ironía era obvia. 3 hits contra Ruth era considerado un triunfo. Pero la grandeza de Ruth tenía un precio, y ese precio lo pagaban quienes lo rodeaban. Lou Gehrig, posiblemente el mejor primera base de todos los tiempos, vivía bajo una sombra gigantesca. Es toda una sombra. Me da mucho espacio para brillar. Gehrig lo dijo con una sonrisa, pero la realidad era más complicada. Los dos hombres eran opuestos absolutos en todo excepto en su talento. Ruth gastaba dinero como si las billetes fueran agua. Gehrig contaba cada centavo. Ruth vivía la vida nocturna al máximo. Gehrig prefería la ópera y la filarmónica. Un compañero de equipo lo resumió perfectamente. Babe dejaba propinas de $10, donde 50 centavos hubieran sido generosos, pero las monedas de 10 centavos de Lou eran igual de ridículas. Claire Ruth, la esposa del Bambino, lo confirmó con esa misma cita. Las tensiones llegaron a un punto de ruptura durante una gira por Japón en 1934. En un barco cruzando el Pacífico, algo salió terriblemente mal. Claire Ruth invitó a Eleanor Gehrig, la esposa de Lou, a su cabina. Babe estaba allí y había alcohol involucrado. Lo que pudo haber sido solo diversión inocente se convirtió en un conflicto que nunca sanaría completamente. Lou estaba enfermo de preocupación porque su nueva esposa había desaparecido durante varias horas y Babe era la fuente de su furia. Gehrig rechazó fríamente la oferta de paz de Ruth. Luego, en enero de 1937, Ruth atacó algo que Gehrig valoraba más que nada: su racha de juegos consecutivos. Creo que Lou está cometiendo uno de los peores errores que un jugador puede cometer al tratar de mantener esa cosa de hombre de hierro. Ya le ha quitado 3 años de su vida en el béisbol con eso. Ruth dijo esto a la prensa, sabiendo que heriría a Gehrig en su punto más vulnerable. Miller Huggins, el manager de los Yankees, también sintió la furia de Ruth. A mediados de la temporada de 1925, con el equipo en 7º lugar y Huggins luchando contra rumores de que sería reemplazado, el manager montó un ataque sorpresa contra Ruth. Le impuso una suspensión indefinida por violar las reglas del equipo. Ruth, furioso, protestó que la suspensión era un esfuerzo lamentable para desviar la culpa del colapso de los Yankees. Huggins está tratando de salvar su propio pellejo usando mi espalda como escudo. La batalla entre Ruth y la directiva del béisbol fue constante. La liga y los dueños de equipos intentaban controlar a un hombre que era más grande que la institución misma. En 1922, tras múltiples suspensiones por pelear con umpires y chocar con hecklers, Ruth enfrentó la ira del comisionado. Querían domesticarme. Querían un héroe que siguiera sus reglas, pero yo no era ese tipo de héroe. En el vestuario, Ruth era un fenómeno diferente.
Mark Koenig, su compañero de equipo durante años, reveló algo que muchos no sabían. Salí de fiesta con Ruth muchas veces, pero no creo que supiera mi nombre. Él llamaba a todos Kid. Mi casillero estuvo junto al suyo durante años, pero siempre me decía, hey, Kid, a mí y a todos los demás. A nadie le importaba. Esa era la dualidad de Ruth. Podía ser el centro de atención en cualquier habitación, pero también podía ser sorprendentemente distante con aquellos más cercanos a él. Pink Body, quien oficialmente era su compañero de cuarto en los viajes, hizo una broma que se volvió legendaria. No compartía habitación con él. Compartía habitación con su maleta. Ruth estaba siempre fuera, siempre en movimiento, siempre viviendo a un ritmo que nadie más podía sostener. Pero había momentos de humanidad inesperada. Ruth desarrolló una relación cercana con la familia Gehrig, especialmente con la madre de Lou. Le regalaron un chihuahua, y Mom Gehrig lo llamó Gitch, una corrupción de George, el apodo que los compañeros de cartas de Ruth a veces usaban. Dorothy, la hija adolescente de Ruth, pasaba tanto tiempo en la casa de los Gehrig que tenía su propia habitación allí. Buscaba atención maternal. Se volvió cercana a Mom Gehrig, quien la veía como la hija que nunca tuvo la oportunidad de criar. Dorothy incluso solía ver a Lou afeitarse antes de irse al estadio. Bill Werber, otro compañero de equipo, recordaba las partidas de bridge en los viajes por carretera. Ruth comenzaba a tomar whisky lentamente mientras jugaba para mantenerse relajado. Ruth empezaba a hacer malas apuestas solo para irritar a Gehrig. Siempre funcionaba. Eventualmente, el sobrio Gehrig tiraba sus cartas y se iba pisando fuerte. Juego terminado. El 18 de julio de 1921, Ruth conectó su jonrón número 139 de su carrera, rompiendo el récord de todos los tiempos de 138 jonrones establecido por Roger Connor. El jonrón monumental salió del Navin Field completamente, volando fuera del estadio. Bill Jenkinson, un historiador, estimó que viajó aproximadamente 575 pies, el jonrón más largo jamás bateado. Un fan que estaba presente ese día recordó décadas después. No fue solo la distancia, fue el sonido. Nunca había escuchado un sonido así. Era como si la pelota hubiera explotado al contacto. El estadio entero quedó en silencio por un segundo, y luego explotó. Ese momento solidificó el lugar de Ruth en la historia y marcó el comienzo de su reinado como el rey del jonrón. La temporada de 1920 fue la magnum opus de Ruth. Conectó 54 jonrones, más que cualquier otro equipo de la Liga Americana ese año. No era un error de imprenta. Ruth, un solo hombre, bateó más jonrones que equipos completos. Ruth bateó jonrones en cada estadio de la Liga Americana. Conectó jonrones contra 35 lanzadores diferentes. Su porcentaje de slugging de .847 no sería superado hasta Barry Bonds en 2001. El compañero de equipo más cercano, Lou Gehrig, alcanzó .765 años después, y nadie más se acercó en décadas. Un analista escribió algo que capturaba la magnitud de lo que Ruth estaba haciendo. Antes de Ruth, nadie había conectado 30 jonrones en una temporada. En los 6 años desde que se convirtió en jardinero de tiempo completo, Babe promedió 44 jonrones por temporada. El segundo mejor jugador conectó 133 en ese mismo periodo. Y ese era Cy Williams. Pero había algo más allá de los números que aterrorizaba a los oponentes. Un lanzador veterano lo expresó mejor que nadie en una conversación privada años después de retirarse. Sabías cuando Ruth iba a batear porque el estadio cambiaba. El ruido aumentaba. Tus compañeros de equipo en el campo se tensaban. Y tú
Parado en el montículo, sentías como si estuvieras solo contra 50,000 personas, porque en cierto modo lo estabas. Otro lanzador compartió un secreto que guardó durante décadas. La noche antes de enfrentar a los Yankees, no dormía bien. Soñaba con él, con ese swing, con la pelota volando sobre mi cabeza. Y cuando despertaba, sabía que esos sueños se volverían realidad al día siguiente. Stanley Coveleski, después de todos esos enfrentamientos con Ruth, hizo una confesión final. No importaba cuántas veces lo enfrentara, nunca me acostumbré. Cada turno al bate se sentía como la primera vez. Esa sensación de inevitabilidad nunca desapareció. El impacto de Ruth en la siguiente generación fue igualmente profundo. Joe DiMaggio, quien se convertiría en una leyenda por derecho propio, habló sobre la sombra de Ruth con reverencia. Cuando llegué a los Yankees, el fantasma de Ruth todavía estaba en el vestuario. Su casillero permanecía como un santuario. No era solo respeto, era algo más cercano a la adoración. Tom Villante, un bad boy en 1944 y 1945, confirmó esa observación. Los casilleros de Gehrig y Ruth permanecieron suyos durante años después de su retiro, con sus uniformes todavía colgados allí. Era como si el equipo no pudiera soltar a esos titanes, incluso después de que se habían ido. Red Smith, uno de los escritores deportivos más respetados de la época, escribió algo que capturaba la esencia única de Ruth. Nadie podía poncharse como Babe Ruth. Nadie circulaba las bases con la misma majestuosidad entrecortada y pálida. La grandeza de Ruth cambió el béisbol para siempre. Antes de él, el béisbol era un juego de estrategia de bajo puntaje. Después de él, el jonrón se convirtió en un factor principal. Sus grandes swings llevaron a totales de jonrones crecientes que no solo atrajeron fanáticos al estadio y aumentaron la popularidad del deporte, sino que también ayudaron a inaugurar la era de la pelota viva del béisbol. Arthur Mann, del New York Evening World, escribió sobre la diferencia entre Ruth y Gehrig de una manera que iluminaba el genio único de Babe. Ruth es el tipo pivotante, de swing libre. El poder de Ruth viene del tremendo swing y del hecho de que su timing es perfecto. Gehrig no balancea mucho su bate. Sus brazos y hombros son tan fuertes que cuando el bate encuentra la pelota, tiene casi el mismo momentum que el de Ruth. Pero había una diferencia crucial. Ruth hacía que pareciera arte. Ted Williams, el científico del bateo, el hombre que diseccionó cada aspecto de golpear una pelota de béisbol, dijo algo en una conversación privada que reveló su verdadera opinión. Ted Williams me dijo que Babe era el mejor bateador que jamás existió. Él no pensaba que jamás habría alguien comparable. Viniendo de Williams, cuyo porcentaje de envase de .482 sigue siendo un récord de la MLB, esa declaración tenía un peso extraordinario. Cripps ciertamente fue el mejor bateador de poder que este juego haya visto, sin ninguna duda. Dicen que tomó prestado su swing de Shoeless Joe Jackson. De donde sea que lo haya conseguido, era perfecto. Williams continuó con una observación que pocos habían articulado tan claramente. Ruth se puso gordo en sus 30. Pero incluso gordo, incluso cuando ya no podía correr las bases sin jadear, todavía podía batear jonrones que viajaban más lejos que cualquier otra cosa que hubieras visto. Bob Broeg, un escritor deportivo respetado, hizo una sugerencia que se volvió famosa. Intentar definir a Ruth a través de meras estadísticas sería como intentar mantener el ritmo con él durante una noche de fiesta. Era una verdad más profunda de lo que parecía. Ruth vivía a un nivel de intensidad que desafiaba la cuantificación. Un compañero de equipo recordó una celebración particularmente ruidosa en el tren de regreso de St. Louis,
después de que los Yankees ganaran la Serie Mundial consecutiva en 1928. Babe y Lou iban tras las camisas de la gente, y culminó con Gehrig estrellándose contra la puerta del compartimento del dueño de los Yankees, Jacob Ruppert, y peleando con Ruth por la parte superior del pijama lavanda del coronel. Esos eran los momentos que definían a Ruth tanto como sus jonrones. La alegría desenfrenada, la vida vivida sin restricciones. Pero el sueño de Ruth de convertirse en manager de los Yankees nunca se realizó. Babe dejó claro que esperaba algún día dirigir un equipo de las grandes ligas, preferiblemente los Yankees. Aquella aspiración preludió la etapa conclusiva de la trayectoria profesional del atleta. En 1935, la administración del equipo neoyorquino facilitó un acuerdo de transición hacia la organización de Boston, la cual enfrentaba desafíos operativos, designándolo bajo un rol híbrido técnico-deportivo. La situación carecía de autenticidad estructural, hecho del cual el protagonista era plenamente consciente. Según expresó, percibió que su imagen fue capitalizada bajo expectativas de gestión corporativa que resultaron ser nominales. Aún así, la audiencia mantenía su lealtad presencial. La gerencia anterior buscaba optimizar su estructura frente a una figura de alto perfil y opiniones firmes. Pese a las dinámicas complejas internas, el sector deportivo había alcanzado estabilidad y rentabilidad hacia finales de la década de 1920. El 27 de abril de 1948, la leyenda realizó su última aparición en el recinto principal. Aunque su capacidad vocal se encontraba visiblemente disminuida por su condición de salud, su mensaje mantuvo una resonancia e impacto intactos ante la multitud. El único juego verdadero en el mundo es el béisbol. Enfatizó que el juego estaba destinado a niños de 6 y 7 años para crecer con él y soñar. Este juego de béisbol nuestro viene de la juventud. Eso significa los niños. Y después de que eres un niño y creces para jugar béisbol, entonces llegas a los niños que ves representando clubes hoy en tu pasatiempo nacional. Hizo una pausa, su respiración trabajosa, pero continuó con determinación. Han dicho tantas cosas encantadoras sobre mí hoy que estoy contento de haber tenido la oportunidad de agradecer a todos. Un día antes de morir, le dijo a Connie Mack algo que se volvería legendario en su simplicidad. Las termitas me atraparon. Era cáncer. Pero Ruth lo describió con el mismo humor seco que había usado toda su vida. La verdad sobre Babe Ruth no se encuentra solo en sus 714 jonrones de carrera. No está solo en su porcentaje de bateo de .342 o en sus 177 carreras anotadas en 1921. Está en las voces de los hombres que lo enfrentaron, que lo temieron, que lo odiaron y lo amaron a la vez. Un lanzador veterano, décadas después de retirarse, dijo algo en una entrevista poco conocida que capturó todo. La gente pregunta si Ruth podría jugar hoy. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo cambiaría el juego de hoy para acomodar a Ruth? Pactó, porque eso es lo que siempre hicimos. No jugábamos contra Ruth. Jugábamos el juego que Ruth creaba cada vez que entraba al plato. Y cuando los jugadores recuerdan a Babe Ruth, no solo recuerdan estadísticas, recuerdan un sentimiento que nunca se va. Recuerdan el sonido de su bate haciendo contacto, diferente al de cualquier otro. Recuerdan cómo el estadio cambiaba cuando él caminaba hacia el plato, como 50,000 personas contenían la respiración al mismo tiempo. Recuerdan la inevitabilidad, la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder y que no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. Un compañero de equipo lo resumió mejor que nadie en sus memorias finales. Cuando piensas en béisbol, cuando realmente piensas en lo que el juego puede ser en su forma más pura y emocionante, piensas en Babe Ruth.
no porque fuera perfecto, sino porque era imposible, y sin embargo, allí estaba, haciendo lo imposible cada maldito día.